sabida para nosotros, ya es algo totalmente asimilado, que cuando alguien conoce el Evangelio, la predicación de la cruz, cuando alguien escucha el Evangelio y confía en Jesucristo y en la obra de la cruz, en el Evangelio, y miren cómo uso la palabra confiar porque a veces un poco la palabra fe está desvalorizada. Estuve viendo unos debates de algunos ateos en los Estados Unidos y prácticamente el principal argumento de uno de los ateos era de que la fe no es una virtud, que la fe no es algo bueno y que la fe lo que hace es retrasar el avance de la humanidad con la ciencia. Entonces lo que yo me percaté a medida que este hombre iba hablando, se llama Richard Hopkins, él iba diciendo que la fe permite que nosotros creamos en cualquier cosa. Y me di cuenta que él estaba haciendo una especie de juego de palabras y mezclando lo que es la fe con la credulidad. Porque el crédulo es aquel que cree realmente en cualquier cosa sin la más mínima razón de base para que él crea esto. Así que los niños son crédulos. Si a un niño le dicen que un elefante puede volar o que cualquier cosa, los niños creen. Son crédulos debido a su inocencia. Así que yo les digo que aquellos que no son crédulos, sino que en verdad tienen confianza y fe en el Evangelio, son aquellos que son justificados por Dios. Aquellos que son perdonados, aquellos que confían en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. De hecho, que la palabra conversión, ustedes podrían poner conversión es igual a fe más arrepentimiento, o fe más arrepentimiento es igual a conversión. Cuando alguien te dice, ¿te convertiste? Bueno, si te referís a creer y a que me he arrepentido, sí, yo me he convertido. O el Señor me ha convertido. Así que cuando alguien cree en el Evangelio, no ocurre una obra mágica en cuanto a que en un chasquido dejamos de ser lo que éramos. Y ya no hablamos más con groserías, ya no nos airamos más, somos una especie de, así como ascetas, como entes. No, eso no ocurre. En nosotros comienza un proceso gratificante, pero a veces doloroso, a veces toma velocidad, a veces se vuelve lento, a veces se retrocede, y eso se llama la santificación, ir moldeándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo no vamos a creer en el Espíritu Santo si Él es el autor de la obra inicial para que creamos en el Evangelio y después es el autor de la obra que continúa, que es la santificación? Y esto hay que recordarle constantemente a la iglesia, a cristianos ya maduros, tal vez a algunos que se han leído 2, 3 teologías sistemáticas. Siempre al cristiano hay que llevarle a la consideración de esto. Porque es lo que Pablo va a hacer ahora. Cuando empecemos a leer el versículo 11 de Romanos capítulo 6, van a encontrar que hay una consideración. Pablo quiere que consideres algo como creyente. Y no interesa que tengas 25, 30, 40 años de creyente. Esta consideración a la que Pablo va a invitarte tiene que estar constantemente en tu corazón, en tu ser, en tu interior. Entonces las ideas básicas de Romanos capítulo 6 son las siguientes. Primeramente que estás muerto al pecado. Estás muerto al pecado. 2, que no solamente estás muerto al pecado, sino que estás vivo en Cristo. ¿Sí? ¿Suena bien? Y que también que el viejo hombre ha muerto y ha sido crucificado juntamente con Jesús. Ahora, a mí a primera me lanza esta frase y suenan lindo, pero no pasa más allá, fríamente pensando, de ser frases prácticamente abstractas, si es que no me lo explican. Perfecto, estoy muerto al pecado,
vivo en Cristo Jesús y mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero no tienen como misión estas palabras quedarse en lo abstracto, en esas frases ideales que cada cristiano suele inclusive lanzar inconscientemente, porque eso es un mal que aqueja a la iglesia. A veces lanzamos frases porque probablemente es lo que tenemos que decir, pero no están masticadas y no lo bajamos de arriba, no se bajan las frases. Alguien está mal y ¿qué es lo primero que se le dice? Descansa en el Señor. Y es verdad, está bien. Y uno no quiere quedar mal diciendo, no entendí nada de lo que... Pero dice, sí, lo tomo, pero hay profundidades. No podemos dejar esto vagando en ideas así efímeras, inciertas. Entonces lo que Pablo va a hacer ahora es bajarte eso. Va a bajarte él, estás muerto al pecado. Va a bajarte a un sentido más terrenal, más vivo, más práctico. El que tenés una nueva vida en Cristo y que también ese viejo hombre ha sido crucificado con el Señor. Y por eso esto es muy importante para todos nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, pues lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, la palabra bautismo también significa iniciación o iniciados? Es una palabra que usan mucho aquí en nuestro país para cuando uno ingresa a una carrera, se le dice el bautismo. Y no te hacen cosas muy buenas exactamente, pero se entiende la idea. Estás iniciándote en un gremio. Así que los que hemos sido iniciados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entiendan por favor el presente de esta última frase. No es para que en un futuro, no es un andaremos, sino que es un andemos, para que vivamos esto ahora, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, algunas versiones dicen, porque si fuimos unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y acá está el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, y acá está la condicionante, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Entiéndase, el dominio del pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y acá está el versículo 11. Así también, ¿ven la conexión? Así también. Cristo murió, resucitó, la muerte ya no se enseñorea de Él, fuimos iniciados en Él. El domingo pasado expliqué inclusive el simbolismo del bautismo, que es morir juntamente con Cristo y volver a vida nueva, ya estando inclusive en estos cuerpos. Pero a lo que se refiere el 11 es, así también vosotros considérense, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine, que no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Uno que al aislarlo puede crear tremendas herejías. Voy a explicarlo más adelante por qué. Dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fin de la cita de hoy. Romanos capítulo 11 al 14 es lo que nos va a concentrar hoy. Hermanos, Pablo va a guiarnos a que vivamos para glorificar al Señor en esta vida. Y una vez más te ruego que prestes mucha atención a esto. Quiero solamente dividir ahí inicialmente en el versículo 11 esas dos palabras, así también. ¿Por qué? Porque quiero volver a redundar en esto. Hay un énfasis en todo lo que él viene hablando con lo que va a hablar ahora. Así que lo que va a hacer es conectar las verdades que nos anunció, que ¿cuáles son? Estamos muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús, por supuesto. Y va a guiarnos a que podamos aplicar esto. Y si no creemos en lo que él acabó de decir, lo que él va a hacer ahora simplemente no tiene sentido. Cuando hablamos que estamos muertos al pecado, ¿a qué se refiere la palabra? Porque es lo que Pablo va a hacer a continuación. Él va a decir, así que consideren esto, consideren o consideraos, ¿qué cosa? Que estáis muertos al pecado. Así que vamos a bajar esto, que sea sencillo, que podamos salir de aquí y decir, lo entendí, sé qué camino seguir. Bueno, ¿qué significa estar muerto al pecado? Primero, Jesús ha pagado tu deuda delante del juez justo. Por ende, el pecado ya no tiene ese poder de condenación para contigo. No hay más condenación. Ya no hay deuda. Ya no llevamos esa vida endeudados. Si alguno de ustedes leyó alguna vez El progreso del peregrino, cómo él hasta la cruz, cristiano se llama, va con una carga y va ahí angustiado. Bueno, ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Hay paz entre nosotros y Dios. Hay una reconciliación. Y esa palabra es importante porque había enemistad. Y solo dos enemistados son los que se reconcilian. Ya no hay deuda, ya no hay enemistad, estamos en paz en frente a Dios. Y eso fue solamente por medio de la sangre de Jesucristo. También que estamos muertos al pecado significa que el mal que aún mora en nosotros, y miren cómo conjugo en presente, ya no tiene ese poder de reinar déspotamente en nuestros miembros. Hoy día tenemos las herramientas, la guía y el camino para frenar el pecado en nosotros. Una característica de un no converso y un converso es que el inconverso está gobernado por el pecado, es un total esclavo del pecado. Tanto así que aún sus obras buenas son pecaminosas porque no tienen motivaciones correctas. ¿Entienden eso? Pero cuando, les repito, alguien ve a Jesús claramente y se abre su entendimiento y pierde ese enceguecimiento del entendimiento, empieza a poder, adquiere la capacidad de hacer obras que realmente son buenas, porque tienen un asidero, un origen y una motivación correcta. Y por ende el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Así que están muertos al pecado. ¿Y cómo puedo resumir aún más eso? Bajarlo a escalas inclusive más sencillas. Es simplemente esto. Cuando la Biblia dice
están muertos al pecado, básicamente es lo siguiente: lo que eras, lo que antes eras, ese viejo hombre, esa pasada manera de vivir, como dice Efesios, ese viejo hombre, repito, lo que eras, murió. Murió. No se fue simplemente y está ahí vagando para volver. Tampoco está reprimido, no se refiere a eso. Él no dice repriman ese hombre que aún sigue ahí. No, está muerto. Ahora, la pregunta que puede seguir, y Pablo lo contempló perfectamente, es lo siguiente: bueno, está bien, está muerto, perfecto, pero ¿por qué yo sigo luchando con tantas tendencias pecaminosas aún? ¿Por qué? ¿Por qué aún sigue morando en mí estos deseos pecaminosos? Y miren, Pablo lo entendía perfectamente, y vamos a estudiarlo semana más adelante, cómo Pablo se veía a sí mismo como un pecador. Y miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Miren Pablo cómo lo entiende. Porque lo que hago no lo entiendo. Él entiende que no lo entiende. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por favor, vayan conmigo al 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Esto está escribiendo Pablo como creyente. Algunos dicen, no, esto era en su vida pasada. No hay forma de sostener eso. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, mente, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley. Y miren lo que dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él responde su pregunta y dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo entendía perfectamente su condición inclusive como creyente. Y yo quisiera acá pedir la ayuda del apóstol Juan para reafirmar esta idea. Miren por favor lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Y no quiero les pido por favor que no se pierdan de Romanos, pero en verdad me parece propicio insertar acá estos versos y decir solamente dos cosas. Primeramente, Pablo está escribiendo a creyentes. Es una carta a creyentes, no es una carta a gente inconversa, porque así va a tener mucho más sentido esto. Y dos, es una carta para que el creyente se autoexamine y se considere a sí mismo. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y acá alguien dice, sí, cierto, acá, amén. No podemos andar en tinieblas. ¿Y saben cómo algunos llevan esto? Que el cristiano no puede inclusive pecar bajo ningún motivo, y eso no tiene sentido por lo que dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, un creyente escribiendo a creyentes, esta no es una carta. Esta no es una frase evangelística. Podés usar esto cuando evangelizas. No podés decir que no tenés pecado. Pero el contexto es a creyentes. Si algún creyente osa decir que no tengo pecado, se engaña a sí mismo
y la verdad no está en él. Acá dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si un creyente, bueno, si alguien que dice ser creyente dice, yo no peco, Primera de Juan 1:8. Y yo conozco creyentes que dicen, yo no peco más. ¡Wow! Y dice el 9, y acá está la consolación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez vuelve a la misma idea. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que aquí ninguno puede decir yo no peco, porque es una señal de que la verdad no está en tu corazón y le estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Cuál es la condición entonces del creyente que está, y vuelvo a Romanos, muerto al pecado? No significa que no va a pecar nunca más. No significa que en él se perdieron todas las tendencias pecaminosas, sino que él está en un proceso para ir formándose a la imagen de Jesucristo, pero que esa esencia que se complacía plenamente en el pecado, ese aquel ha muerto completamente. Eso significa. Ese hombre inconsciente, esa mujer inconsciente, en cuanto a que estaba pecando ante un Dios santo y justo, se fue, se murió. Y aquel nunca más va a volver a la vida, jamás. Es imposible. Pero aún así, aunque esa esencia, esa naturaleza pecaminosa haya muerto completamente, aquel que se deleitaba plenamente en el pecado, las influencias y los remanentes de esa naturaleza caída, me gusta esa frase que usa la Biblia, Herencia Reformada, los remanentes de la naturaleza caída aún persisten en nosotros, entre tanto Jesús venga a rescatarnos. Eso es el concepto de estamos muertos al pecado. A eso se refiere esto. Estamos muertos al pecado. Ahora, Pablo quiere hacer lo siguiente. Quiere que el creyente considere esto. Cuando se refieren a considerar algo, se refiere a que esté en tu mente esto. Estás muerto al pecado y ahora estás vivo para Dios. Miren esa palabra, estás vivo para Dios, para Él. Y estás vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, una pregunta que quiero quitar aquí para que tenga sentido esto. ¿Por qué Pablo quiere que el cristiano considere esto? Bueno, voy a resumirlo en dos ideas sencillas. Primeramente porque como el pecado sigue morando aún en nosotros, y nadie puede decir que no tiene pecado, Juan capítulo 1, que hay un viejo hombre que murió, pero aún hay cierta influencia de él en nosotros. Como el pecado sigue morando en nosotros aún, el cristiano tiene que estar aferrado a que en verdad Él ha muerto, porque probablemente este sea una de las batallas más fuertes en toda tu vida hasta que el Señor venga. Porque todo lo que te rodea, aún tu mente caída, las tinieblas y el mundo entero va a gritarte al unísono que seguís siendo la misma cosa. ¿Entienden eso? ¿Saben cuál es una de las mentiras con la que más el reino opuesto, Satanás y los suyos, atacan al creyente? Voy a ponerlo en los términos de estos versos. En verdad no estás muerto. Seguís siendo la misma cosa. Nunca te fuiste.
Y tal vez alguno de ustedes no esté luchando con eso ahora, tal vez algunos sí, pero si no está siendo atacado con esta idea va a encontrar su oportunidad en algún momento dado. Y yo quiero solamente mostrarte maneras en la cual tanto nuestro pensamiento aún caído, como el reino opuesto y el mundo entero, nos embate con la idea, no estás muerto, seguís siendo el mismo, no cambiaste, aquí estás en verdad. Cada vez que un cristiano tropieza, cada vez que un cristiano en momentos de debilidad cae y tiene arrebatos que lo llevan a acciones pecaminosas, nunca falta la idea de que ahí estás, este sos. Y son como flechazos, son como disparos certeros al cerebro. Son ideas que irrumpen. Entonces uno está tratando de vivir para glorificar al Señor, hay un traspié, un resbalón y viene la idea ahí. Ahí está. ¿Ves? Y es simplemente el acusador siendo el acusador. Estuvimos en la clase de membresía hablando acerca de los atributos del diablo, porque tiene características del diablo. Y una de las cosas es que es merodeador, y otra de las cosas es que es acusador y es mentiroso. Entonces él está merodeándote todo el tiempo, él y los suyos, merodeándote como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien hacer caer, a quien tentar con concupiscencia, y una vez que uno cae en la concupiscencia de sus corazones, viene la acusación. No sos un hijo de Dios. No lo sos. Acá está. Esto es lo que sos en verdad. No estás muerto. Tu viejo hombre no ha muerto. Sos el mismo de siempre. Es más, no hace falta que solamente me limite a pensamientos. Hay personas que pueden ser utilizadas como instrumentos diabólicos para insertarte esta idea. De hecho, que cuando a veces caemos en pecado, aquellos que aborrecen la Biblia citan versículos para acusarnos. ¿Ya les ha pasado? Aquel que oye la Biblia, pero tropezamos y él saca el Salmo para decirnos, acá estás. Así que Pablo entiende esto. Pablo entiende porque Pablo lo vive, porque Pablo encuentra esta ley en sus miembros, que aún el mal mora en él. Así que el creyente puede verse de repente perdido porque aún él está batallando con el mal en sus miembros, en su cuerpo. Y también porque el acusador y sus huestes están encargándose de buscar el momento adecuado, el más mínimo tropiezo para que emerja la acusación: no estás muerto, seguís siendo el mismo. Entonces estas cosas hacen que nuestras mentes implanten la duda a través de estos disparos certeros que vienen a nuestras mentes. Y le repito, esto es simplemente el acusador siendo el acusador. Entonces Pablo está diciendo, consideren siempre, tengan presente que ustedes están muertos al pecado, que ya no son lo que eran. Y Pablo aquí no está haciendo esto, no está haciendo esto. Él no nos está dando una especie de mantra psicológico. ¿Qué significa eso? Él no nos está dando una especie de palabra que hay como que decretar o declarar cada vez que estamos siendo tentados en nuestro pecado. No es que porque yo estoy viendo una mujer muy hermosa, muy mal vestida y digo, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. No se refiere a eso. No se refiere a que estoy manejando acá por el Yala y viene un ómnibus, un colectivo y me cierra mal y yo casi voy al paseo y quiero matar a ese hombre y digo, estoy muerto al pecado. No se refiere a eso. No es se dice una repetición positivista o negacionista de lo que... como una especie de... Él no está coachineándote aquí, si se puede decir coachinear, acaba de crear un verbo. Él no está haciendo usted coaching.
Él en verdad te está guiando a que confíes, a que tengas fe en esta verdad. Estás muerto. Ya no existe el de antes. Aún quedan sus despojos, sus remanentes, las ruinas de lo que éramos, que a veces quieren resurgir, pero ya no está vivo, fue crucificado juntamente con Jesucristo. Así que consideren siempre esto: ustedes están muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? Por supuesto, nadie más que en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que consideren esto, ¿para qué? Para que el pecado ya no reine más en nosotros. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que, Señor, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, hay una idea tremendamente herética en el mundo. Inclusive no quiero usar términos que en nuestro país se usan, pero el mundo pregona muchas veces que la gente en verdad no cambia. Se adapta, pero no cambia. Pero si no creyéramos que la gente en verdad cambia a través del Espíritu Santo y por el Evangelio de Jesucristo, no estaríamos aquí en este momento. Dice Romanos, dice Primera de Corintios capítulo 6, por favor miren esto y les convendría mucho subrayar esto. Le voy a dar un verso muy útil para estos tiempos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se equivoquen, no erréis, dice el texto, y empieza a dar una lista. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. En la Biblia nueva, en la Biblia LGBT, ¿existe eso? Sí existe. Estos versos están siendo transformados, pero acá dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren por favor el versículo 11, que es lo que nos importa para aplicarlo a Romanos, es el siguiente: y esto erais algunos. Esto que acabé de leer eran algunos de ustedes. Así que, ¿qué había en la iglesia de Corinto? Vamos a extender esto. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? En la iglesia hay muchas cosas. Así que aquí estamos, aquí, ahora, presentes. Aquí estamos ex idólatras. Y alguien puede decir acá: no, ese pecado no me corresponde. Aquí estamos ex idólatras. Aquí estamos ex fornicarios. Aquí están ex adúlteros. Aquí están ex estafadores. Aquí están ex ladrones. Aquí están ex afeminados. Y aquí están ex inclusive que se echaban con varón. O mujeres que se echaban con mujeres. Aquí están ex maldicientes. Aquí estábamos aquellos que no heredaríamos jamás en esa condición el reino de los cielos, sino a través de la justificación por medio de Jesucristo. Y dice el texto: esto erais algunos de ustedes. Los males que tenemos hoy, perfecto, también lo tenían ellos. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué esto está aquí? Porque Pablo quería que ellos entiendan que ya han muerto al pecado, han muerto al reino del pecado en sus miembros.
Así que ahora, por medio de Jesucristo, ellos pueden resistir al pecado. Esto es una consolación para nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no hace falta que lo lean, solamente anótenlo. Dice que no seremos tentados con una carga mayor a la que podamos soportar. Y eso es una consolación para nosotros. El Señor jamás permitirá que venga una tentación que no sea llevadera o que no pueda soportarse. También hay un consuelo para nosotros en cuanto a que estamos muertos en Jesús y vivos para Dios, que es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará para el día de Jesucristo, para que lleguemos al día de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6. También el que estamos muertos al pecado y que estamos vivos en Dios tiene que ver con que el Señor siempre proveerá lo que necesitemos. Siempre, siempre. Amén. Dios proveerá, sí, Dios proveerá lo que necesites para que vivas para Él. Y es profunda la frase. Y el cuarto concepto es que nada podrá separarnos del amor de nuestro Señor. Eso significa que estamos muertos al pecado, muertos a lo que éramos y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Así que no reine más porque ya no tiene la capacidad de hacerlo, no reine más el mal en nuestros cuerpos. Sí, pastor, pero aún tengo acá esa tentación. Es que aquí está, hay concupiscencias, ahora no las obedezcas, de modo que no obedezcáis a las concupiscencias de vuestros corazones. No las obedezcas, tenés en este momento el poder de hacerlo y también tenés la confianza que jamás vas a ser tentado con una tentación más grande de la que puedas soportar. ¿Escucharon eso? Así que Pablo después habla de una presentación de ofrenda, como si fuera que llevamos al templo algo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Querés una identidad clara en cuanto a quiénes somos nosotros? Y una identidad clara en cuanto a quiénes somos y dónde estamos. Bueno, dice este verso, como vivos entre los muertos. ¿Se acuerdan? Ezequiel 37, cuando le dice Dios al profeta, profetiza y hay un valle de huesos secos. Yo suelo dar una comparación que escuché cuando yo era pequeño, en donde yo iba, era que había un curso de finanzas y sale el predicador de las finanzas y dice, bueno, tus finanzas son el valle de huesos secos de Ezequiel 37. Así que profetiza a tus finanzas muertas, a las deudas que tenés, hasta el pescuezo, vive y tus finanzas revivirán. Y yo digo, wow, suena muy bien. Y la gente, amén, y el baterista dándole al platillo. Digo eso porque cuando entendí el concepto de Ezequiel 37, de un valle de huesos secos, de un profeta que profetizaba, y esos huesos milagrosamente, entiéndase la metáfora espiritual, empezaban a cobrar vida, es alguien predicando el evangelio y la cruz y la salvación en un lugar de muertos espiritualmente, y a medida que van creyendo, van viviendo. Mejor dicho, viven y creen. Bueno, ven acá a qué apela, a la figura que apela Pablo, para que entiendas que ya no reine más el pecado en tus miembros, que ya no te presentes más en el altar del pecado, sino que te presentes en el altar de Dios como una ofrenda, como alguien que está vivo entre los muertos, vivo entre los muertos. Perdón, lo voy a volver a repetir. Vivo entre los muertos. Este es el lugar donde estamos.
Así que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué significa eso? Como instrumentos de obras que glorifiquen al Señor. Y traigo a Tito, que adornen el Evangelio. De hecho, que cuando sigamos estudiando Romanos, permítame solamente adelantarme por un momentito. Cuando lleguemos a Romanos capítulo 12, es como que la carta se parte en Romanos capítulo 12. ¿En qué sentido? En que Pablo hasta aquí viene dándole un énfasis enorme a lo que él le llama las misericordias de Dios. Entonces dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, ¿qué cosa? Todo lo que venimos hablando, dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto, y esta palabra a algunos no les gusta, racional. Ahora, ¿a qué se refiere con la misericordia de Dios? Se refiere a todo lo que Pablo viene enseñando del versículo 1 al 11, que Dios nos ha salvado, que Dios ha pagado por nosotros, que estamos justificados en el sacrificio de Cristo. Miren este amor que el Padre ha puesto a su Hijo y lo ha destrozado en lugar nuestro. Miren cómo Él nos ha sacado de esa descendencia adámica y nos ha trasladado a la herencia de su Hijo Jesucristo. Ya estamos muertos. Bueno, Pablo vuelve al 12 a esta idea, con énfasis. Por estas misericordias, entréguense como sacrificios vivos. No, si se dan cuenta, Él no dice que ofrendes, Él dice que te ofrendes. Eso es mucho más amplio. Así que en Romanos 6 ya va comenzando con esto y dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo también les había dicho esto en cultos pasados, en servicios pasados, que este es un verso que, aislado del contexto, en el pasado ha engendrado terribles herejías en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el significado de no estar bajo la ley es que ya no estoy obligado a cumplir ninguna ley o mandato moral que la Biblia dice, sino que yo tengo que vivir en Cristo y si peco, peco, si no peco, no peco y estoy ahí. Lo que se refiere a esto, que ya no estoy bajo la ley, significa es que la condena de la ley por no poder cumplirla ya no recae sobre mí. Pero la ley de Dios siempre sigue siendo para un cristiano como una guía para vivir agradablemente delante del Señor, para vivir una vida en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Cuando estábamos en tinieblas, la ley nos guía a Cristo. Señor, no puedo cumplirla, no puedo ser salvo por ella. Esa es la idea. Entonces la ley me muestra que al no poder cumplirla yo estoy condenado y esa ley me guía a Cristo. Ahora, una vez que estoy en Cristo, ya soy salvo por su obra, no por la mía. Entonces la ley ¿para qué me sirve? Para continuar viviendo una vida que sea agradable delante de aquel que me salvó, pero nunca entra en desuso. Así que no puede ser que aquello que nos liberó del pecado sea ahora la excusa que algunos puedan tomar para entregarse plenamente a Él. Así que ya no estamos más bajo la condenación de la ley, por supuesto, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que estamos perdonados por la obra de Jesucristo. Así que lo que Pablo hace, y doy un resumen, es lo siguiente. Pablo invita, exhorta y guía a cada creyente de que
considere que aquel que fue ya murió, que aunque por momentos se extravíe, entienda que ese ya ha muerto, que ya no hay un gobierno del pecado en nosotros, que hemos sido liberados por Jesucristo y que la lucha que nos queda por delante es vivir entre los muertos para glorificar al Señor y presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, creemos, Señor, que nos has perdonado a través de Jesucristo, de tu Hijo. Padre, creemos que estamos muertos al pecado, que aquel viejo hombre, aquella pasada manera de vivir, aquel reino del pecado sobre nosotros, ya no existe, Señor. También entendemos, Padre, que aún el mal mora en nosotros, pero hoy tenemos la fuerza para ir en contra de él. Hoy tenemos y sabemos el camino a seguir, Señor, y gracias por eso. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos guía, que nos consuela, que nos llena de gozo, que nos llena de tu palabra, que nos constriñe. Gracias, Padre, por la bendita tristeza que viene de tu persona, que nos guía constantemente al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias, Padre, por darnos palabras entendibles para que podamos servirte. Te amamos, Señor. Amén.